Buenas noches, Alejo, nos encontramos aquí en Grupo 5 de Seminario 3, los compañeros Diego Alejandro, la compañera Zaira Martínez y quienes habla José Eliezer Barajas. Cada uno va a presentar sus resultados en la implementación de las secuencias didácticas las de la estrategias actividad didácticas. que se obtuvieron en los diferentes escenarios de práctica. A continuación voy a compartir más que todo los resultados a manera general. Bueno, el lugar que me correspondió a mí como tal es el Centro Educativo Rural sede San Miguel, es ubicado a 40 minutos de la casco urbana del municipio de Pamplona, en el departamento norte de Santander. Este es el lugar, una sede ya prácticamente hay que llegar a pie. Sí entra carro, pero lastimosamente es una situación de la vía es destapada, por decirlo de una manera, y no cuenta con las mejores pues, infraestructura para poder llegar. Como tal, por los resultados globales en la parte social, el fortalecimiento en equipo, en la toma de decisiones, los tecnológicos, pues la motivación, aunque no existen como tal por el tema de la tecnología, porque es limitado, y obviamente pues el servicio de Internet no llega como tal. Los actitudinales, pues mayor participación con respecto al diálogo de los diferentes estudiantes, y también pues en mi caso, y con la docente a cargo, como es la profesora Zulay Burgos. Los académicos, pues mejor argumentación y escritura crítica. Como tal, a mí me correspondió la parte primaria, porque lastimosamente la sede principal es a 1 hora y se queda en el municipio de Cucutilla. Entonces no me pude transportar a ese lugar. Estas son las evidencias de práctica como tal. El- ¿Qué se trató? Pues el dilema de Haynes, la ruleta de problemáticas filosóficas, lo que tiene que ver con la creatividad y pensamiento crítico, las encuestas filosóficas, lo que tiene que ver con la parte de sintencialismo y positivismo, la identificación de corrientes y la parte del detective de conocimiento. Y qué mejor que ellos que pues están en la propiedad del crecimiento y la argumentación, que ese, como por decirlo, ese deseo de querer aprender. ¿Cómo se alcanzaron estos diferentes resultados? Pues de la tema de la didáctica de la filosofía se enfoca la filosofía aplicada a la vida cotidiana. Entonces, desde la infancia, el entorno rural como es predominante en este sector, se realizaron estrategias lúdicas, como tuvieron la participación y la práctica investigativa, que se realizó de acercamiento de la filosofía a la vida real mediante preguntas y entrevistas. Como tal, como no se puede editar filosofía, se dio por la corriente de la ética, la religión, las ciencias sociales, que son las más acordes a la filosofía, y sobre todo en los niños, en los grados que me correspondió. Este es el contexto, como ya se sabe, es totalmente rural, niños de 8 a 12 años, no cuentan con los diferentes recursos de tecnología. Conexión con investigación académica, esto es otro de los ítems a tener en cuenta para mejorar la escritura en estudiantes rurales. Confirma que la filosofía, más las tecnologías de la información y la comunicación, pues potencia el pensamiento crítico en entornos rurales. Las conclusiones, la filosofía puede enseñar en contextos rurales de manera significativa. Como tal, como no hay y no se puede editar filosofía, lo que yo hice es cómo enseñar en la escritura cómo enseñar en la filosofía a través de la escritura con pensamientos más críticos, con escritos más argumentativos, para que les abriera el pensamiento. Superar estas limitaciones tecnológicas, pues obviamente hay que mirar, hay algo que tener en cuenta y que se llama se me va la palabra, se llama la imaginación, se llama lo que es, lo que tiene que recurrir a los diferentes recursos que existen en el medio. Y los resultados ya de manera muy general. Estas estrategias tecnológicas se desarrollaron pues obviamente con los estudiantes del Centro Educativo Rural, que es en el sede de Totumo, en edades de entre 8 y 12 años. Durante estas sesiones se aplicaron actividades basadas en la gamificación y la reflexión filosófica, pues observa un cambio significativo en la actitud y el desempeño de los niños. Al principio, obviamente, la mayoría de ellos cuenta con mucha timidez, escaso interés por la escritura, porque es muy difícil enseñar escritura en estos entornos. Entonces, conforme se avanzaron las dinámicas, se venció mayor entusiasmo, pues la creatividad que es un ítem a tener en cuenta y disposición para participar en las discusiones filosóficas. Aquí tenemos lo que es los detectives del conocimiento. Se entrevistaron con familiares, miembros de la comunidad sobre temas de la solidaridad, la justicia o la amistad en este entorno rural.
Se compartieron hallazgos en el aula, plantaron textos en los que comparaban sus ideas con los entrevistados. Y esta experiencia motiva a escribir con propósito y reconocer la importancia del diálogo como herramienta de aprendizaje. Tenemos la ruleta filosófica, se planteaban preguntas sobre valores, decisiones y convivencia. Los estudiantes respondían de manera espontánea, vinculando sus respuestas con experiencias personales. Todo lo que tiene que ver con la parte de expresión oral, argumentación, esto les ayuda pues a abrirse a otros escenarios, ayuda a tener opiniones propias, opiniones y a respetar las opiniones ajenas y a complementarse con el tema del debate. Todo esto pues motiva a los estudiantes a querer aprender, a tener un pensamiento más crítico y pues como suelen decirse por ahí, no masticar entero. Y tenemos el dilema de Heinz, donde los estudiantes analizaron la decisión de un hombre que debía robar un medicamento para salvar la vida de su esposa. Entonces, esta situación generó, pues obviamente, una gran incógnita de si está bien o está mal, el tema como la ética y la moral. Y lo que esto ayuda es defender una acción, si es empático, si hay justicia, mientras otros consideran el incumplimiento de las normas. Entonces, esto motiva pues una discusión muy alimentada, muy interesante, y los niños ayudaron a elaborar textos cortos, argumentando su postura y posteriormente fortaleciendo la escritura, el uso del lenguaje ético y posteriormente mostrar sus diferentes pensamientos a los demás. Eso como tal lo que se implementó en este escenario de práctica. Listo, compañero, muchas gracias. Mi nombre es Aira María Martínez Sáenz. Yo les voy a enseñar también cómo se desarrolló la implementación de las estrategias en mi lugar de práctica. Voy a compartir la presentación. Regálame un segundo. Ya. Entonces, primero que todo, pues se desarrolló la implementación de tres estrategias, como lo decía mi compañero. En esas estaba el dilema de Haynes, que correspondía a la didáctica de la filosofía contemporánea en la vida cotidiana, que correspondía a la gamificación de la filosofía, y los detectives del conocimiento, que correspondía a la práctica investigativa, ¿sí? Eh, Estas estrategias se implementaron en el colegio, ya les voy a enseñar, segundo, en el Colegio Integrado del Carare, ¿sí? Esta institución pertenece al corregimiento, al municipio de Cimitarra, Santander, ¿sí? Actualmente estamos a 2 horas, perdón, 4 horas de Bucaramanga, que es como el departamento de Santander. Eh, Estas son imágenes de nuestro colegio, donde realizo la implementación, ¿sí? Como resultados, digamos que en el dilema de Haynes se logró que los estudiantes demostraran una comprensión muy, pues, muy profunda del dilema, ellos argumentaran, participaran, se expresaran con seguridad y lograran pues una reflexión profunda. Eh, Fue algo muy positivo, diría yo, desde mi campo en el que me voy desarrollando y voy estudiando, porque son estudiantes del grado octavo. Mi práctica la desarrollo en el área de sociales con mi docente que se llama Amanda, con niños de 12, 13 años, 11 años en el grado octavo, ¿sí? Estos niños, digamos que no conocían la filosofía porque normalmente la filosofía se da en décimos y once, ¿sí? Entonces fue algo nuevo para ellos en el que, pues, vieron una nueva metodología, una nueva enseñanza, ¿sí? Conocieron un nuevo tema, digámoslo así, que normalmente no se hace, ¿sí? Entonces fue algo muy, muy bueno, muy enriquecedor para ellos y para mí, ¿sí? Entonces, digamos que el dilema les abrió como una idea de, abarcábamos las teorías de Kant, ¿sí? Donde se decía que si uno tomaba una decisión, ¿sí? Tenía que tomarla basada no solamente en su beneficio personal, sino en un beneficio colectivo, ¿sí? Que yo no podía tomar una decisión sin pensar en el otro, en el prójimo, en que esa condición, en que esa decisión que yo tome sobre ese dilema que se me está enfrentando en la vida puede tener circunstancias, puede tener inconvenientes, problemas, ¿sí? Y que yo puedo dañar a alguien o favorecer a alguien, ¿sí? Entonces, fue algo en el que ellos tenían que pensar para poder decidir si eso estaba bien o estaba mal y no, lo normal es que uno en la edad de 12, 13 años pues toma decisiones a la ligera, nunca las reflexiona, las piensa, ¿sí? Porque uno es un niño, está apenas formándose. Entonces fue algo nuevo para ellos y fue muy, muy fructífero, digámoslo así. En la segunda implementación, que fue la gamificación de la filosofía, donde se habló de la filosofía contemporánea en la vida cotidiana, ¿sí?
Se realizó debate, participación activa, se logró que los estudiantes entendieran las teorías filosóficas que no conocían, se cuestionaran, reflexionaran, crearan argumentos, ¿sí? Y le dieran sentido a las respuestas, a sus decisiones, le dieran sentido de que debo crear una idea, un futuro para mi vida, no solo es el día a día, sino debo pensar en que ese día a día me va a llevar a una meta, a un futuro próximo, ¿sí? Entonces fue algo muy bueno para ellos. En la segunda fue la práctica investigativa, ¿sí? Que fueron detectives del conocimiento. Se logró que ellos desarrollaran la capacidad de crear preguntas filosóficas, algo que nunca habían hecho, nunca lo habían visto. Crearan respuestas más reflexivas, pensaran del tema, las aplicaran en su vida cotidiana, ¿sí? Digamos que en la parte de los detectives, como es, digamos que no tenemos recursos en la institución de el internet en mi municipio, pues de por sí que es muy malo, el colegio no cuenta con una infraestructura muy adecuada para poder tener espacios donde uno pueda enseñar todo esto. Entonces, la práctica de detectives la aplicamos directamente en el salón, donde las preguntas nos las hicimos entre nosotros mismos, debatimos entre nosotros mismos. Entonces, no lo hicimos con personas familiares, sino directamente nosotros como niños, como estudiantes, como docentes, nos realizamos las preguntas, nos las debatimos y reflexionamos pues acerca del tema y a las situaciones aplicándolas en la vida diaria. ¿Sí? Seguido de esto, perdón, me deja otro. Bueno, ya hablamos de esto. Tenemos las evidencias, que es donde están las fotos de la evidencia de lo que es la actividad que se desarrolló. En la primera estrategia que se aplicó en el dilema de Haynes, tenemos unos papelitos que aparecen ahí en las fotos donde se les entregó a cada uno de ellos y se les pidió que hicieran una reflexión final, que no solamente la debatiéramos, la habláramos y lo habíamos dicho, sino que también lo escribiéramos. ¿Sí? Entonces siento que también fue un momento para que ellos aprendieran un poco a redactar, a no solamente hablar, sino a fluir también a partir de la escritura. ¿Sí? Entonces fue un momento nuevo y muy bonito para ellos. Para concluir, esta actividad permitió que los estudiantes analizaran y reflexionaran sobre cómo las decisiones que se toman logran impactar de forma positiva o negativa en el desarrollo de sus vidas. ¿Sí? Ellos tenían que, con estas estrategias, lograron darse cuenta que cualquier decisión que ellos tomen en la vida o les va a ayudar o les va a dañar su futuro. ¿Sí? Entonces, que todo debe ser, en esta vida la filosofía se aplica en todo. ¿Sí? En todo momento debemos reflexionar, debemos pensar, analizar antes de cualquier movimiento, de cualquier decisión que tomemos, porque es o buena y nos ayuda o es mala y nos daña nuestro camino. ¿Sí? Gracias a la implementación de estas diferentes dinámicas y temas filosóficos, se logró que los estudiantes desarrollaran unas respuestas y preguntas más reflexivas y argumentaran pues más sobre el sentido que tiene la vida y el pensamiento. ¿Sí? Lo que comentaba, pues yo considero que la actividad fue un espacio muy enriquecedor para ellos, lograron conocer nuevas dinámicas, conocer qué es la filosofía, cómo sirve para el desarrollo de la vida, cómo por medio de ella logramos analizar, reflexionar, ¿sí? Pensar más acerca de nuestros valores y cómo nos vamos a formar y cómo vamos a hacer el día de mañana para nuestro futuro, para crear nuestro proyecto de vida que pues todos queremos y tenemos una meta al final que cumplir. Listo, gracias. Bueno, y finalmente, soy Diego Jaimes, me presento. Estaba tomando nota de algunos partes de las cuales pues aclarar y reforzarle a a mis compañeros para que quede muy sintetizado estas estrategias que nosotros hicimos. Bueno, primordialmente, la idea de nosotros ya llevamos pues bastantes periodos juntos y en este seminario queríamos implementar unas estrategias pues significativas, innovadoras, nuevas que le ayudaran a nuestro contexto. Es por esto que en el contexto de mis compañeros, que es algo más, digamos, de primaria, sí, algo más colegios menos adaptados, se puede decir la palabra. En mi caso, pues el colegio es un poco más, trae un poco más de avance, de desarrollo, pero sigue teniendo bastantes falencias que limitan, digamos, que los procesos académicos. Casi que en nuestros contextos, ya en los tres en general, pues son estudiantes que tienen contextos difíciles, en familias con historias difíciles, ¿sí? Por ejemplo, en el contexto educativo del 11 de noviembre, donde desarrollé las tres estrategias, pues se viven contextos de violencia, muchos son desplazados y pues nosotros queríamos como impactar, o sea, no solamente dejar como la teoría o que se memoricen, sino que se lleven algo significativo y lo puedan aplicar y les ayude en sus vidas a progresar. Entonces, pues
mediante este diagnóstico que nosotros habíamos llevado ya desde hace tiempo, desarrollamos estas tres estrategias, ¿sí? Bueno, primordialmente, mis compañeros, su contexto, pues digamos que es muy reducido, al ser los grupos, por ejemplo, el de Joseph, que es muy reducido por la distancia de las sedes, trabajaban pues con jóvenes, digamos, no en de décimo y once, por así decirlo, no grandes. En este caso, pues yo les complemento. Yo sí lo pude implementar con jóvenes, digamos que ya en su etapa como más madurez. Lo hicimos de esta forma para poder contrastar, mis compañeros, poder contrastar con jóvenes pequeños, podría decir, con menor edad, que hasta apenas están empezando a pensar. Y ya viene el contraste en mi contexto con jóvenes que ya tienen, digamos, más desarrollado ese pensamiento crítico. Bueno, es por esto que en esta estrategia didáctica de la filosofía elegí jóvenes del grado 11D. ¿Por qué precisamente ellos? Porque son, digamos, que los jóvenes que más desempeño tienen, ¿sí? Y entonces, pues unos jóvenes que necesitan pues seguir desarrollando su pensamiento. Este dilema de Haynes, la compañera lo propuso, precisamente el objetivo era ese, que los jóvenes pudieran reflexionar acerca de esas implicaciones éticas en todas esas decisiones y que traen una consecuencia todas esas decisiones. Entonces, con este grupo lo quise implementar porque ya tienen, digamos, un pensamiento más desarrollado y iba a impactarles, iba a gustar, que en el colegio, como bien lo dije, hay algunas falencias, que no hay internet, muchos estudiantes no tienen dispositivos, incluso hay algunos computadores que no sirven, ¿sí? La sala de cómputo, pues no hay internet, sí están los computadores, pero no hay internet. Es unas falencias, sí están los dispositivos, pero no están como la conectividad y entonces eso genera, digamos que, pues es como si no hubiera. Pero bueno, la idea con estos muchachos en la actividad era separarlos por grupos, que si usted se robaría el medicamento o si haría otra alternativa, ¿sí? Y pues mediante esto se obtuvo unos resultados muy buenos, o sea, más de lo esperados. Pues yo esperaba participación, pero a los muchachos tenían bastantes argumentos, superaron las expectativas que se tenía respecto a esta actividad. Conectaron con el dilema, decían que pues que les parece muy atractiva la actividad porque era algo que puede pasar, algo que puede suceder en algún momento, algo interesante, ¿sí? Entonces, en esta actividad se tuvo un impacto muy significativo, usaban incluso citas de filósofos para dar sus argumentos, utilizaban ejemplos, o sea, asimilaban la teoría con la realidad. Incluso hay algunos que le buscaban más el contexto, ¿sí? Decían, por ejemplo, como ya lo había dicho en la anterior fase, en un diario, primeramente estaba propuesto con que fuera la esposa de un pariente, pero pues un estudiante lanzó la pregunta, ¿sí? Bueno, con una esposa, pues con mi novia, pues no lo sé, pero tal vez con mi mamá, pues sería diferente. Y de ahí, pues, donde le complementamos esa observación, ese como, le añadimos como esa dificultad, por así decirlo, algo más implícito. Entonces ahí los muchachos ya empezaron como a razonar, no, uy, eso es que ya es muy diferente, ya es mi madre o mi padre, ya es alguien más cercano. Y entonces de ahí empezamos. Entonces Comparto esa lo era la mismo, idea. Alejo. Ujú. Tal cual, me Sí, sucedió lo mismo. Sí, sí, muy. La idea, perdón, me sucedió lo mismo. Ellos todos dieron, si es mi mamá, lo hago, no me importa los dilemas de Kant, no me importa nada, es mi mamá, no me interesa. Fue muy, o sea, de verdad, la dinámica fue súper chistosa y muy, muy, todos querían estar ahí, todos daban ideas distintas. O sea, de verdad, me sucedió lo mismo que usted está diciendo, no lo recordaba. sí, sí, precisamente pues yo estaba acá tomando las notas y lo que me estaba recordando y con lo que ustedes decían para poder pues que en este video queden los resultados totalmente de lo que hicimos. Y pues mediante eso, o sea, unas observaciones, o sea, una retroalimentación de las mismas actividades, los cuales se mejoraron y pues se logró un impacto que era lo que se quería con esta actividad. Ahí vemos pues las evidencias en el tablero, pues porque los jóvenes no tienen celulares y pues por normativas no pueden usar los celulares, así que los papás pues de los chicos que tienen pues no los envían. Entonces, pues en este caso, en este salón, sí funciona el televisor y se podía, pero no hay internet, tenía que por medio de un cable, pues compartir. Eh,
Entonces, pues en el tablero íbamos llenando pues las ideas, ahí están las ideas. Acá hay un estudiante que expuso su argumento que sí, él podría considerarlo robar, ¿sí? Que sí era posible y daba sus argumentos. Y aquí la otra estudiante decía que pues que podía con redes sociales pedir una colaboración o con rifas, ¿sí? Ah, incluso pusimos, bueno, que está enferma, pero que le quedan 3 días de vida. ¿Sí? Le Ujú, dieron tres peor. días de vida. Entonces ya decían los estudiantes, no, pero es que en 3 días usted no va a conseguir que un video se logra viral y que monetice, y cosas así. Entonces era ya algo más cotidiano, más actual. Se Yo logró tuve algo uno muy bueno. que dijo algo así, Alejo, que, pero si solo tiene 2, 3 días de vida, ¿para qué me sirve robar? ¿Para qué me sirve? No, pues ya tengo que aceptar que se va a morir, o sea, se fue más cruel, yo, Dios mío, cada quien pues tiene su idea, ¿no? Y es libre, Sí, sí, o pero sea, sí, vimos, fue muy vimos chistoso, y sí, impacta porque es que son unos estudiantes que viven, digamos que han tenido que madurar muy rápido, por así decirlo, ¿sí? por Entonces el han visto conflicto, claro. muchas, sí, han visto muchas cosas y pues como todos sabemos, acá en Norte de Santander pues se vive bastante conflicto. Entonces pues es algo que los Ay, no, conectó, sí, los de verdad tocó. sí, fue muy, yo creo que de las 3 actividades, no sé si les sucedió lo mismo, fue de las que más, todos querían Mm, hablar, todos querían dar ideas, todos, y todos pensaban, si es mi mamá, no me importa, que si en una parte se hablaba que si ellos tenían que aplicarlo, y sé qué tal si eso, robar se volviera rutina, o sea, se volviera normalidad en uno de los, ¿sí? ujú. Entonces, uno de los imperativos de Kant, todos decían, no, pero si me van a robar a mí después por haberlo hecho, no, pero es que mi mamá lo vale, o sea, Sí, ese era el sí. dilema más Hay grande, uno, era si hay era mi uno que mamá. incluso que dijo que le preguntó uno del otro grupo, porque estaban divididos en grupos, le preguntó, bueno, y si usted igualmente lo roba, pero ella no se salva, entonces le respondió, pues en mi conciencia quedará que hice lo suficiente. Sí. Sí, entonces, pues fue muy bueno. Esta actividad fue muy buena. Esta actividad tuvo mucho de qué hablar, dio mucho, mucha participación. Sí, fue de las que más tuvo participación. Bueno, ahí para sintetizar, no alargarlo, sigamos con la Sí, segunda perdón. actividad. Esta actividad de la gamificación en el aula, sí, ya como mis compañeros ya lo expusieron. Esta actividad, pues el objetivo era de que los estudiantes pudieran asimilar la filosofía contemporánea, que es algo más, lo más actual que tenemos en filosofía, lo más cercano, que muchas veces esta filosofía contemporánea en 11 grados no se aborda porque a mitad de año, donde está el plan de área estipulado, que a partir del segundo trimestre, ¿sí? Se empieza la filosofía contemporánea, muchas veces se suspende por las IFES y después de las IFES ya empiezan a hablar pues de ética profesional, sí, ya vinculándolos a qué carrera van a hacer y demás con su vida. Entonces muchas veces no se aborda porque trata pues temas muy profundos y pues, muchas veces los profesores no se meten con ello porque no consideran que los estudiantes tengan, digamos, la apropiación o el conocimiento. Hablo en el contexto del Colegio 11 de Noviembre. Entonces, pues yo quise retomar, asimilarlo, ¿sí? Con mis compañeros les propuse la idea. El compañero Joseph fue el que empezó esta idea de la filosofía contemporánea. Yo les dije que podríamos hacerlo, asimilarlo más sencillo, ¿sí? Y la sintetizamos, la abordamos, y pues el objetivo era ese, que los estudiantes pudieran reflexionar de su futuro profesional y personal mediante la filosofía contemporánea. Los resultados obtenidos fueron muy buenos, pues en este contexto, para esta actividad, yo elegí el grupo de 11E, que es el grupo, digamos, que es el menos, el que tiene, digamos que es problemático, tiene sus situaciones. Entonces hay muchachos que tienen también situaciones complejas de consumo, etcétera. Entonces, pues quería conectarlos también, quería dejarles una huella para que ellos puedan, digamos, asimilar mejor la vida y tomar buenas decisiones, pensar en ese futuro, en qué quieren hacer. Entonces, pues los resultados fueron también muy positivos en este ámbito. Pudieron integrar, pensar en qué podrían hacer en ese futuro mediante todas esas situaciones cotidianas que se expusieron. ¿Sí? Como era una gamificación, pues era por puntos. ¿Sí? Por acá tengo la puntuación de los estudiantes porque pues en este salón sí no funciona el televisor. Entonces, no pude proyectarlo. Pero pues a los estudiantes ahí en el tablero pues les estaba explicando, ¿sí? La ventaja es que tenemos 2 horas con los grupos, yo tengo 2 horas con los grupos, entonces perfectamente pude explicarlo en una hora, las situaciones, y hicimos, digamos que la socialización, tipo debate, y ahí se iban colocando los puntos a los estudiantes, y pues mediante esta actividad
se logró que esos estudiantes pudieran como que pensar mejor la vida, porque pues como le digo, precisamente elegí este contexto, es para poder motivar, conectar y que pudieran pensar en su futuro, ya que pues han tenido bastantes problemas de rendimiento académico. Bueno, ya la tercera para finalizar. Esta fue una actividad que ya con los compañeros pues nos había parecido interesante anteriormente, nunca la habíamos podido aplicar, pero en este seminario con estos contenidos vimos la oportunidad y la pudimos aplicar, que es la de detectives del conocimiento. Se trata de hacer entrevistas a los familiares acerca de preguntas cotidianas, ¿sí? Preguntas acerca de situaciones que pasan, ¿sí? Que pasan en la vida, qué haría o qué hizo, ¿sí? Entonces, mediante estas entrevistas, los estudiantes pues recopilaron la información y la discutieron en clase. Elegí para esta actividad, pues los jóvenes de décimo, porque como lo han dicho mis compañeros, lo dijo la compañera Zaira, digamos, los estudiantes con el contexto que ella trató, pues nunca habían, digamos, tenido una cercanía con filosofía y esto los permitió incluir en la materia, ¿sí? Entonces, precisamente por eso elegí los grados de décimo, ¿sí? Para que ellos pudieran, pues, aventurarse, conocer y traer, pues, conocer esa información y traerla para compartirla y intercambiar. Fue muy positiva. Este resultado también fue muy positivo. Eh, Porque los estudiantes se les vio el interés en investigar, les dio curiosidad a ver qué decían sus papás, qué decían sus tíos, qué decían sus primos o vecinos cercanos incluso, y vieron como que una oportunidad para poder preguntar, digamos, esas cosas que les daba curiosidad, pero nunca se habían atrevido y decían que pues claramente el medio que era una tarea y entonces pues ellos les gustó, ¿sí? Llegaron al colegio. Fue muy enriquecedor. Hicieron debates, ¿sí? Hicimos la socialización, se armó, digamos, un mediano debate en el cual pues se argumentaba que respecto a un tema, ¿sí? Habían varias preguntas. Respecto a este tema, un familiar opinaba tal cosa. Y otro estudiante, el familiar, opinaba cosa diferente. Y decía, no, pues a él le pasó, él hizo esto. Yo le estoy diciendo, o sea, algo que de verdad pasó, así le contestaba. Y entonces el otro decía, no, pero a él también le pasó y hizo esto distinto. Y ahí pues ellos se ponían a pensar, ¿sí? Y debatían, pues claramente muchas veces defendiendo ese argumento e incluso habían unos que preguntaron y decían, pues no tenía idea de la respuesta que me iba a dar tal familiar. Y pues la verdad, pues me quedo pensando, no comparto o sí comparto. Entonces, digamos que más que permitir que se pudiera como hacer un diálogo, se hizo más bien como una reflexión, ¿sí? Pudieron acercarse más a sus familiares incluso, porque pues algunos estudiantes también dijeron que mediante esta actividad pues pudieron pues crear como una cercanía, más un vínculo, más, más cercano, ¿sí? Como una aproximación y que les interesó pues la filosofía, que no sabían que esto se trataba de la filosofía y que pues que les estaba llamando la atención. En este grado sí se podía proyectar, aquí se proyectó, no había internet, me tocó con un cable. Y acá pues en este grado es donde armamos el debate, acá en este grado fue en el que se armó en el debate, que es el de 10D y este es el de 10E. Y pues acá se ven las evidencias de los estudiantes, armamos un debate, hicimos mesa redonda. Y bueno, pues en síntesis, las conclusiones, estas estrategias, pues la ética, el dilema ético, pues permitió mucho que los estudiantes reflexionaran, ¿sí? De esas decisiones, como pues el imperativo categórico de Kant muchas veces le resulta a los estudiantes que no era muy afina, que sí era lo correcto, pero en un momento de presión, como decían ellos, no sabía qué podrían hacer, si podrían robar o hacer otra cosa en la presión. En la estrategia de la filosofía contemporánea, pues les sirvió para pensar a estos muchachos de 11 pues que tenían esos problemas, aprendieron pues a usarla como una guía, filosofía existencialista, a muchos les llegó la filosofía pragmática, sí, también igualmente, pues en la estrategia de detectives del conocimiento,
les resultó muy enriquecedor, ya que pues permitió a los estudiantes investigar, aproximarse. Habían unos estudiantes que no les interesaba la materia, hicieron esta actividad, o sea, les causó curiosidad, le hicieron las preguntas a los familiares y, y digamos que les impactó, o sea, pusieron a pensar las respuestas y pues lo compartieron en clase, estudiantes que nunca pues compartían, no participaban, por así decirlo. Entonces, pues para sintetizar, para mí y lo que mis compañeros expusieron, hubo un gran avance, hubo un gran impacto, pues yo esperaba una participación, claramente, por estos contextos, una participación, digamos, mediana, con, digamos, unos argumentos o un diálogo algo, pues, académico y no tan personal, pero vimos que conectamos con los estudiantes, algo que era lo que intentamos hacer desde el inicio y pues la verdad es que superó las expectativas estas tres estrategias. Entonces, pues eso sería todo. No sé si mis compañeros quieren añadir algo más. Creería que no, pues igual, muy de acuerdo con todo lo que dice usted, compañero Alejo. En mi salón, como era, en mis grados, como eran octavos, digamos que impactó mucho porque ellos tenían el conocimiento de que sí, existe una materia que se llama filosofía, que nos la van a dar en 10º y 11, no la conocían, no sabían nada de ella, y tenían como que el concepto de que es aburridor porque me van a hablar de filósofos, a mí eso no me interesa, me aburre, o sea, ¿para qué? Pero pues se dieron cuenta que esta filosofía es, si la aplicamos a la vida cotidiana, a los problemas, a cómo tomamos decisiones, se dieron cuenta de que les fascinaba debatir, o sea, eso fue algo que me di cuenta que les encanta el debate, todo en lo que se pueda, cada uno dar sus argumentos, debatirse en sí, 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 no, a mí no me parece, sí me parece, o sea, fue algo que no sentí yo que ellos como que no lo habían vivido en otras clases. Y acá se dieron cuenta pues que les gusta, participaron, estaban contentos y se llevaron como otra idea, entonces como que el impacto fue positivo, se llevaron una idea diferente de qué puede ser la filosofía y de que en próximos años, cuando lleguen a 10º y 11, se las van a implementar y puede que les guste si, digamos, pues el docente que tengan les entra la filosofía de esta manera, ¿sí? Entonces, se llevaron como un buen impacto. Creo que fue algo muy, muy positivo para que por lo menos tengan ese entusiasmo por querer llegar a ese grado y ver esa materia, siento yo. Listo, el Entonces, compañero Joseph quiere creo que compartir hasta algo. aquí hemos terminado. Pues muchas gracias a todos por la participación y por dar estos diferentes implementaciones y evidencias de las diferentes estrategias que se enseñaron en los lugares de práctica. Eso es como todo. Gracias por cada participación de cada uno y por dar a conocer sus lugares de práctica nuevamente, por decirlo así. Bueno, muchísimas gracias a Igualmente. ustedes también, Gracias a ustedes, compañeros. compañeros. Muchísimas gracias, señor tutor, por ver hasta aquí. Bueno, quedamos pendientes para la próxima. Que Nos vemos. descansen. Buenas noches. Chao, compañeros.